¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Buenas noches. Video cortito de Siciliano en su taller para mostrarles los destornilladores 5, línea industrial, que bueno, voy a estar empezando a utilizar esta semana ya. Bueno, como hago siempre, quería que vean las unidades en su estado óptimo, en su blister, en su packaging. Tenemos las siguientes medidas en lo que es Phillips, pH1 5 por 75, bueno, pH1 5 por 100, 2 por 6 por 150 y después las medidas planas que ya las están leyendo ahí, no hace falta que se las lea. Pero bueno, tiene varias cualidades, son destornilladores lindos, la verdad que al que compré suelto lo estuve probando y la verdad que la anatomía del destornillador es muy cómoda y prometen, la verdad que prometen. Creo que van a estar a la altura de las circunstancias, les tengo fe. Todos saben que es una marca que me gusta. El costo relativamente económico, hay de mala calidad mucho más caros. Ya venía comprando, igual yo tengo los cinco denominados Muñón, Trompito, bueno, cortitos. Este es un pH 2 por 38 milímetros, o sea, 1,5 pulgadas con mango corto. Y tengo algunas unidades sueltas que he ido comprando como para tener una toma de contacto ante quizás la pregunta de algún amigo. Pero bueno, ahora sí, ahora arrancamos en serio porque ya tengo el juego completo o el juego de batalla. Tendría que ver de conseguir algunas unidades más, algunas más largas, otras más cortas, quizás alguna medida más chica, plano en 4 milímetros. Pero bueno, quería mostrarles estas unidades que verdaderamente prometen, muy bien presentadas. Como dije, la primera toma de contacto que estuve haciendo con las unidades sueltas que he comprado ha sido bastante favorable. Así que nada, les tengo confianza y les voy a ir contando a medida que las vaya utilizando. Bueno, nada, contento. Les mando un saludo y los invito a una nueva charlita donde por ahí ya describa un poquito más estas unidades. Y bueno, charlemos como siempre. Alguna cuestión técnica, bueyes perdidos, saludemos a los amigos, en fin. Nos vemos.